Había llegado a casa después de una larga noche de trabajo. Necesitaba relajarme, por lo que lo primero que hice fue darme un baño. Al acostarme estaba tan cansado que rápidamente quedé perdido en el sueño. Sin embargo, no llevaría unos cuantos minutos, cuando de pronto sonó el teléfono. Obviamente me desperté, pero estaba tan cansado que no quise contestar y simplemente lo jalé del cable para dejarlo desconectado. Rápidamente me volví a quedar profundamente dormido, hasta que no sé cuánto tiempo después, esta vez me desperté de un sobresalto. Había salido bruscamente de una pesadilla que me había aterrorizado por completo. Estaba desconcertado, perdido entre la realidad y la pesadilla. No sabía qué era verdad y qué era una reminiscencia del sueño. Así que miré a mi alrededor. Vi el reloj y eran exactamente las 3:33. Ahí supe entonces que todo aquello había sido solo una pesadilla, bastante terrorífica, bastante perturbadora, pero después de todo solo una pesadilla. Fue así que, tratando de tranquilizarme, me volví a recostar. Sin embargo, esta vez ya no pude dormir. No pude conciliar el sueño. Así que fui a la cocina para prepararme algo que me ayudara a relajarme. Algún té o una infusión calmante. Cuando de pronto volvió a sonar el teléfono. Tenía dos aparatos. Uno en el cuarto y este otro de la cocina, que si había vuelto a sonar, era hasta ahora que podía escucharlo. Aún era tarde, o más bien muy temprano, pero ya estaba despabilado, por lo que en esta ocasión contesté para ver quién hacía esas llamadas a esa hora de la madrugada. Pero nada, nadie respondía, nadie contestaba. Y fue entonces que, no sé por qué razón, en ese momento comencé a recordar el sueño que apenas unos minutos antes me había alterado. En ese instante pude recordar a la perfección que en el sueño aún estaba en la morgue. Mi turno estaba a punto de terminar, y fue entonces que 3 niñas fueron entregadas para que les realizara una autopsia. Llevaba 7 años trabajando en ese puesto, y durante todo ese tiempo, a pesar de ver una increíble variedad de cuerpos con antecedentes atroces, nunca antes alguno de ellos me había provocado tal situación de llegar a soñar con ello. Era como si estuviera en un trance, como si aquel recuerdo estuviera ahí para hacerme reaccionar de tal manera que no debía volver a acostarme. Así que traté de despabilarme, de quitarme la idea de la cabeza. Y fue entonces que, al colocar de nuevo la bocina en el teléfono, este volvió a sonar. El timbre me hizo saltar del susto, que simplemente levanté la bocina y la puse en mi oído, para tratar de entender qué estaba sucediendo. Fue entonces que sonó una voz, y era la voz de mi superior que me llamaba desde el anfiteatro. Parecía algo apresurado, y me pedía desesperado que volviera en ese momento al trabajo para ayudarlo. En realidad no tenía por qué regresar. Ambos teníamos claro que mi turno había terminado. Sin embargo, por alguna razón, acepté regresar en ese momento para auxiliarlo. Era algo que no me quiso explicar por teléfono. Así que simplemente salí de casa y me dirigí directamente al anfiteatro. Al llegar ahí, mi superior me dijo que la persona que debía hacer guardia se había tenido que retirar por problemas personales, y que él debía salir de inmediato para arreglar un conflicto con una funeraria con la cual había ocurrido un problema legal. Fue así que me dio un reporte de lo que estaba en proceso y los pendientes a resolver en esos momentos.
y se fue dejándome solo en aquel anfiteatro. La realidad es que aquello no era tan complicado, pero definitivamente el lugar no podía permanecer solo y cerrado, así que hice lo que pude y comencé a revisar los pendientes de ese turno. Al sentarme en el sillón para revisar los reportes de esa noche, de pronto un frío intenso comenzó a sentirse en todo el entorno. La sala siempre tenía una temperatura ambiente bastante agradable, pero en ese momento parecía como si estuviera en los almacenes donde se guardan los cuerpos. No entendía qué sucedía. Aquello nunca había pasado, por lo que de inmediato fui a la sala de trabajo para ver si algo en el sistema de clima se había alterado. Sin embargo, ese no era el caso. Todo parecía estar en orden, a excepción de los cuerpos colocados en ese momento en las mesas. Sabía que había trabajo pendiente, pero 3 cuerpos a los cuales revisar y embalsamar era más de lo que esperaba para ese momento. Sin embargo, ya estaba ahí, y entonces me comencé a ocupar de ello. Al ver los cuerpos tapados pude notar que se trataba de 3 menores de edad. Seguramente debía ser una tragedia escolar, o tal vez un accidente de casa, el cual lamentablemente ahora a mí me tocaba investigar. Sin embargo, aquello era peor de lo que pensaba. Aquello era algo que solo en una pesadilla se podía esperar de encontrar, porque al descubrir el primer cuerpo de ellos, ¿cuál sería mi sorpresa al ver que se trataba de una de las 3 niñas de mi sueño? En ese momento por primera vez sentí miedo. Pensé incluso que aún estaba durmiendo, y que todo eso era aún parte de una pesadilla que estaba viviendo en un sueño. Sin embargo, no era así. Yo estaba completamente despierto, completamente consciente de que en esa ocasión había regresado a una hora extraordinaria a mi lugar habitual de trabajo. Fue así que decidí descubrir los otros 2 cuerpos. Estaba invadido por el miedo, pero era importante para mí darme cuenta si solo sería una parcial casualidad, o si los 3 cuerpos corresponderían a lo que había visto en mi sueño. ¿Y cuál sería mi asombro, mi sorpresa y miedo al confirmar que efectivamente aquellos 3 cuerpos eran exactamente los que había visto en aquella pesadilla? No sabía qué pensar. Estaba ahí solo en esa sala con 3 cuerpos que horas antes existían solo en mi mente. Pero aún así, a pesar de todo, traté de tranquilizarme. Los muertos nunca me habían hecho daño, y detrás de sus fallecimientos siempre había historias que, por más extraordinarias que fueran, siempre explicaban la forma en que ahí habían llegado. Fue entonces que me puse a leer el expediente de estas, y resulta que las 3 estaban relacionadas y que habían sido encontradas juntas, asesinadas al interior de su propia casa. No había muchos detalles, pero según parte del reporte, todo se había dado después de que alguien había entrado a robar en su casa mientras no estaban sus padres. De acuerdo a ese mismo reporte y las heridas que tenían, era evidente que habían sido asesinadas brutalmente, atacadas con un arma de filo cortante, y cada una con alrededor de 15 puñaladas entre el pecho y el abdomen. Después de saber esto, el miedo en mí comenzó a disiparse. No podía creer que existiera alguien tan monstruoso como para hacerle tal daño a tan inocentes criaturas. Era aberrante, increíble, inaceptable. Las pobres tenían el rostro con una notable expresión de angustia, de miedo, de dolor, el cual seguramente padecieron en sus últimos segundos de vida. Nunca había visto algo de ese tamaño, algo similar. Nunca en alguien tan pequeño, y nunca con tal odio y agresividad.
Sin embargo, ese era mi trabajo. Y no podía hacer otra cosa más que tratar de acabar con aquello lo más pronto posible. Pasaron las horas, y para eso de la 1 de la tarde mi trabajo con ellas estaba terminado. Fue así que al final las acomodé con el mayor cuidado que pude, y di parte a mi superior para que fuera por ellas aquel que tuviera su encargo. Yo me regresé a la oficina para descansar un poco, y fue entonces que al sentarme en el sillón, por fin me quedé completamente dormido. Horas después fue que me desperté, y me di cuenta que había pasado mucho tiempo, casi 6 horas, y nadie había ido por ellas. Extrañado fui a buscar a mi superior. Ya había vuelto, y al igual que yo se había recostado en su oficina para descansar después de aquella noche tan extraña y poco común. Al entrar en su oficina, él de inmediato abrió los ojos, y fue entonces que le pregunté por qué razón no habían ido por los cuerpos de las niñas, por qué aún no habían sido recogidos por familiares o por alguna de las autoridades. Y este simplemente me dijo que no me preocupara, que ya estaba arreglado y que tarde o temprano alguien vendría a ocuparse de ellas. Aquella respuesta me había sonado bastante rara, bastante macabra, por así decirlo. Algo inusual, pero que en ese momento atribuía al cansancio de mi superior. Yo regresé a la sala para ver el reporte escrito y darle una última revisada. Pero al caminar por el pasillo, yo sentía algo raro en el ambiente, algo que no estaba bien, algo que extrañamente parecía alterar el entorno. Sin embargo, no quise darle importancia. Pero ¿cuál sería mi sorpresa al entrar en la sala del anfiteatro y ver que los cuerpos de aquellas 3 niñas no estaban encima de las mesas, sino que por alguna razón extraordinaria estaban colocadas boca abajo en el suelo? Al ver eso no podía procesarlo, y confieso que comencé a sentir mucho miedo. Aquello no solo era horrible de presenciar, sino impensable de haber sido hecho con alguna intención macabra o de mal gusto. Nadie podía haber hecho algo así. Y pensar que se hubieran caído los 3 cuerpos para quedar en la misma posición, acomodados en el suelo de esa manera, era completamente absurdo. Desesperado revisé todo el salón y no encontré nada extraño, nada diferente a como lo había dejado. Claro, a excepción de aquellos cuerpos. Sin embargo, así estaba el lugar, y nada parecía indicar que aquello podría ser obra de alguien ajeno al anfiteatro. Fue por eso que, tratando de no pensar en ello, simplemente me dediqué a recogerlas del suelo, volviéndolas a colocar encima de las mesas de trabajo. Estaba nervioso, desconcertado, y en lo único que pude pensar fue en informarle a mi superior de aquel suceso. Sin embargo, cuando me dirigí a la salida y estaba a punto de cruzar la puerta, un gran golpe en el piso me hizo voltear la mirada hacia atrás. ¿Cuál sería mi sorpresa al girar y ver que nuevamente el cuerpo de una de ellas ya no se encontraba en la mesa de trabajo, sino que ahora se encontraba en el suelo, sentada en el piso, con los brazos cruzados sobre el pecho, la cabeza erguida, la mirada perdida y emitiendo un terrible llanto entrecortado. No podía creerlo. Ahí mi miedo se transformó en terror. Mi quijada comenzó a temblar incontrolablemente. Ni una sola palabra o sonido podía salir de mi garganta, y mis piernas simplemente no respondían a mis ganas de querer salir de ahí corriendo. Estaba prácticamente paralizado ahí frente a ella sin poder hacer nada. Y fue entonces que, mientras aquella niña me observaba con sus pupilas emblanquecidas y mirada perdida,
Un golpe muy fuerte sonó en la puerta de entrada. En aquel momento el ruido me hizo perder el equilibrio. Y cuando caí al suelo, por fin mi cuerpo pudo reaccionar. En ese momento rápidamente intenté huir de ahí a gatas, arrastrándome hacia la entrada. Y cuando por fin pude llegar a la puerta, me aferré del picaporte. Y al empujar para salir de ahí, fue que de pronto me topé con los pies de mi superior, quien estaba fuera de aquella sala junto a una mujer que portaba lentes oscuros y sostenía un pañuelo en sus mejillas como si secara sus lágrimas. Y yo de inmediato en ese momento rápidamente volteé hacia atrás señalando a la niña que estaba llorando en el suelo. Pero no había nada. Los 3 cuerpos estaban colocados y cubiertos cada uno en su mesa. En ese momento mi superior de inmediato me levantó de un fuerte jalón en el brazo y se disculpó con aquella mujer, quien parecía no estar sorprendida, sino más bien indignada. Aquella mujer sorprendentemente ignoró el hecho de haberme visto en el suelo y simplemente le dijo a mi superior que quería ver los cuerpos de sus pequeñas por última vez. Ahí mi superior de inmediato accedió y se puso a la orden para levantar las mantas, mostrando los rostros de cada una de las pequeñas a aquella mujer. Pero ahí algo muy raro estaba ocurriendo, porque mientras aquella mujer revisaba cada uno de los cuerpos, parecía no verse afectada por el terrible aspecto de cada una de las pequeñas. La revisión duró muy poco, y al finalizar, fue entonces que aquella mujer volvió a hacer ese ademán con el pañuelo de limpiarse las lágrimas de las mejillas. Sin embargo, yo nunca pude ver una gota escurriendo, y esos grandes lentes oscuros jamás me permitieron verle los ojos. Antes de salir, la mujer le hizo una seña a mi superior para que se acercara a ella. Lo hacía mientras metía la mano a su bolso y parecía tomar algo de su billetera. Yo estaba listo para salir de ahí junto con ellos, pero mi superior simplemente abrió la puerta y me dijo que ya era tarde, que en esa ocasión lo mejor era que me fuera a casa a descansar y que regresara al día siguiente para compensar lo que ya había cubierto esa tarde. Los días pasaron y nunca vino nadie por las pequeñas. Sus cuerpos tuvieron que ser enviados a la fosa común. Y yo durante varios días no pude entender nada, hasta que una noche, aquellas niñas me harían una visita para revelarme lo que en verdad les había sucedido. Recuerdo que en ese sueño entraba de nuevo a la sala del anfiteatro, y ahí, las 3 pequeñas, de pie y cubiertas con mantas blancas, me hacían la seña de que me acercara a ellas, que no tuviera miedo, y que simplemente las escuchara. De acuerdo a lo que pude recordar de aquel sueño, ellas me dijeron que habían ido hasta mí para revelarme que en realidad quien las había asesinado había sido su madrastra, que había planeado todo y que nunca podrían castigarla, pero que no me preocupara por ello, ya que la malvada mujer pronto recibiría su castigo y que éste solo tendría efecto si es que yo las ayudaba a estar juntas en el mismo sitio. En ese momento no entendí mucho del sueño y recuerdo no haberme despertado alterado ni aterrorizado, sino triste y deprimido. No sabía qué podía hacer por las 3 pequeñas. No sabía para qué habían acudido conmigo, ya que ni siquiera sabía el nombre de su supuesta madrastra. Y al parecer, mi superior ya había sido sobornado para ocultar algo. Por unos días no pude quitarme aquel sueño de la mente, hasta que una madrugada, un nuevo cuerpo llegó al anfiteatro. Se trataba de aquella mujer de lentes oscuros y llanto simulado. Aquella mujer que, según las pequeñas de mi sueño,
era la culpable de haberlas matado. Al revisar el expediente pude darme cuenta que aquella mujer, por un accidente, había sido atropellada a las afueras de su casa. Y fue entonces que en ese momento supe lo que debía hacer. Cambié su cuerpo por el de una mujer de características similares, pero que tenía el rostro destrozado. Y cuando pude, simplemente la envié al mismo lugar que el de aquellas pequeñas. Destiné su cuerpo a la fosa común para que así estuvieran juntas y ellas, de alguna forma, en algún otro plano, se encargaran de hacerla pagar por aquellos terribles actos. Nunca nadie se dio cuenta de aquel cambio y nunca nadie reclamó los cuerpos de aquellas pequeñas. No se trata de un final feliz, pero sí de uno que al menos le dio justicia a 3 pobres pequeñas, a 3 pobres almas que andaban en pena. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.